vamos a asistir a la sesión de clausura de este encuentro internacional de filosofía, la tarea de pensar ante el reto del nihilismo. Para esta sesión de clausura tenemos la suerte de contar con nosotros con el profesor Pedro Cerezo. Pedro Cerezo es para nosotros una persona tan estrechamente vinculada a lo que ha sido la titulación de filosofía desde sus inicios en Granada hasta ahora, que es una persona que lógicamente para nosotros no necesita presentación ninguna. Simplemente para los que no estáis metidos en filosofía, si quisiera aludir a que Pedro Cerezo es un referente de la filosofía en Granada, por un lado, y por otro lado un referente a nivel nacional e internacional en lo que respecta a la filosofía española. La conferencia que va a tener hoy como clausura de este seminario, de este encuentro internacional, el primero y del último Dios, es una temática, como verán ustedes enseguida, de una gran resonancia heideggeriana. Ya muchas veces ha salido en el marco de este encuentro Heidegger como un filósofo de referencia a la hora de abordar la problemática del nihilismo, y Heidegger ha sido también, aparte de la filosofía española, uno de los referentes fundamentales de la extensa bibliografía intelectual de Pedro Cerezo, que no voy a leer aquí para no alargar más este acto de presentación. Así que sin más, le dejamos la palabra a Pedro Cerezo. Muchas gracias, querido Juan Antonio, por tu compañía y tus palabras tan entrañables. Muchas gracias también a Camila Sávila, la directora de este grupo de investigación y de este congreso, que ha tenido conmigo la delicadeza de que clausure estas jornadas. Claro, parece que es el honor propio que se le hace a un jubilado, ¿no? Clausure. Pero bueno, no voy a clausurar al modo de un jubilado, porque ya no pienso retirarme hasta el último día, sino que más bien, pues, con este acto de potencia, lo que se viene haciendo y se abre, por tanto, las sesiones del próximo curso de este seminario. De esta manera me vengo esa posible torcida intención que me concede como jubilado el honor de clausurar. Y sobre todo muchas gracias a ustedes porque han acudido aquí en un día tan hermoso como el de hoy, una mañana otoñal espléndida, ¿no? Donde apetecía más bien, en lugar de hablar del último día, pues hablar del último sol del otoño, ¿no? Bien, como parece que todo tiempo es de muy largo, haré abreviaciones continuas, ¿no? Y posiblemente tendré que saltarme una parte. Comienzo su lectura, porque de hablarlo posiblemente me llevaría aún más tiempo. Del primero y del último día. La tarea de pensar ante el reto del nihilismo, como se autotitula este seminario, me ha llevado a mí a plantearme mi reto particular, una reflexión en torno a dos centros de gravedad en el tema: el primer Dios de la tradición metafísica y el último Dios, según la terminología de Heidegger, en el pensar esencial. No pretendo, por lo tanto, introducirme en una galería de lo divino en la que poder apreciar su metamorfosis a lo largo de la cultura de Occidente. El primero y el último Dios no son las figuras extremas de una misma serie ontológica, cuya relación interna nos permitiera entender el sentido unitario de un proceso cultural a través de los diversos rostros del Dios de los filósofos. Más bien, el asunto a pensar nos sitúa en los bordes extremos de la metafísica, anteriores y posteriores, respectivamente, a su surgimiento y acabamiento. Esto es, allí donde se abre su proyecto histórico del mundo, allí donde se acaba, y en su propia consumación posibilita un salto a un nuevo espacio y modo de pensamiento. No se trata, pues, de una fenomenología de lo divino, tal como ha sido experimentado y fijado por la tradición ontológica occidental, sino de la genealogía del primero y del último Dios en sus comienzos respectivos. El primero en el inicio del camino de la metafísica y el último en el otro comienzo, el sendero que se abre al final de la filosofía en la tarea del pensar esencial. Y dado que la historia de la metafísica ha sido el espacio de juego del nihilismo, como han mostrado Nietzsche y Heidegger, la cuestión que se dirime en estos bordes ayuda a la comprensión del sentido del nihilismo, esto es, del modo de
de salir de él. Dicho en términos filosóficos, cómo Dios vino a la idea por vez primera, y cómo, una vez digerido por la idea absoluta en Hegel y realizado como civilización científico-técnica y Estado moderno, cabe aguardar en la época de los dioses subidos, como lo entendió Hölderlin, la llegada o no del último Dios. El Dios que viene a la idea. Es bien sabido que la filosofía tiene un secreto teológico. Los primeros filósofos fueron teólogos que racionalizaron el mundo del mito, absorbiendo en parte su sustancia y en otra buena parte criticando la religión popular y procurando así una posible inteligencia de lo divino. La consumación de este logos inicial que buscaba un orden racional del mundo se produce precisamente en el platonismo. La diferencia entre el modo míticos y el logikos, esto es, entre la imaginación mito-poética y la indagación racional, hace pasar de la historia genealógica y dramática de los dioses a la contemplación de la unidad y claridad del único Dios. Lo uno sabio, gentosofón, como lo definió Heráclito, o lo uno todo, que ve como un todo, piensa como un todo, oye como un todo, según Xenófanes, o bien lo ente, ingénito y perecedero de que habla Parmenio. Lo que estaba en juego en este tránsito del mito al logos era doble. De un lado, la verdad del secreto teológico, como algo que se evidencia y muestra por sí mismo como clave de la unidad del mundo. Del otro, su ejemplaridad moral, en cuanto a normas de un orden racional. En la filosofía de Platón, ambas dimensiones llegan a su cumplimiento en la idea del bien como lo incondicional que suministra la clave del sistema de las ideas, esto es, de las formas arquetípicas que rigen el acaecer del mundo. Se diría que Dios viene a la idea como la condición de la idea misma en cuanto a modelo normativo. Ya sea el Dios platónico el bien, como me inclino a pensar, o el demiurgo constructor del mundo, lo importante es que éste tuvo a la vista un modelo inmutable, permanente y eterno, como se dice en el Timeo. Lo lógico racional aparece así como lo ético, esto es, como el orden de la liberación y purificación del alma, de la sensibilidad y del cambio. Nietzsche acertó a ver esta sobredeterminación de la metafísica platónica por el interés moral. La moral no es la consecuencia de la metafísica, sino su secreta muñidora. El ser idéntico y necesario es el valor supremo porque prescribe la finalidad que da sentido y estabilidad a este mundo, aun cuando sea a costa de robarle su propia sustancia. Esta es la antinomia, piensa Nietzsche. Cuando creemos en la moral, condenamos la existencia. Que la filosofía sea aprender a morir, como reza un cuasi-adagio platónico, es buena prueba de que el triunfo de la razón entraña la muerte de la sensibilidad, la represión del cuerpo y su gran razón, que es de otro orden y medida. Sócrates, su daimon y su destino se convierten así para Nietzsche, como bien saben, en el símbolo de la filosofía. Sócrates quería morir. No fue Atenas la que le dio la copa del veneno, sino que él la tomó para sí mismo. Fue él el que obligó a Atenas a que le diera la copa. Sócrates no es un médico, se dijo a sí mismo en voz baja. Únicamente la muerte es aquí el médico. Sócrates fue durante mucho tiempo un enfermo. Cuando Platón condena la poesía en nombre de la nueva moral metafísica, no hace más que sancionar lo que ya haya ocurrido en el espíritu viviente de la cultura. El espíritu socrático, por el intermedio de Eurípides, es el que se cargó, piensa Nietzsche, el instinto dionisíaco de la tragedia antigua. De ahí que ahora surja la fe en el saber y la razón metafísica o en la ciencia en su capacidad de justificar la vida. Es socrática, por tanto, piensa Nietzsche, esta inquebrantable convicción de que el pensamiento, por el hilo de Ariadna de la causalidad, puede penetrar hasta los más recónditos abismos del ser y tiene el poder no solo de conocer, sino también de reformar la existencia. Esta noble ilusión metafísica, dice Nietzsche, es el instinto propio de la ciencia, que la conduce sin cesar a sus límites naturales. Límites naturales de la ciencia, dice Nietzsche. Y cuando tal comprueba estos límites de la ciencia y vuelve la espalda a la metafísica porque se enreda en un nido de contradicciones al intentar pensar justamente lo incondicionado, lo hace
precisamente para salvar la misión moral del mundo, que ya no estaba asegurada desde el instinto socrático del conocimiento, buscando en cambio un camino más corto y simple en la fe filosófica, por ser racional, como llama también Kant, con lo cual, dice Kant, todo queda en el mismo ventajoso estado en que estuvo siempre lo referente a los intereses humanos en general. Fórmula que recoge, bajo su aparente asepsia, la voluntad salvadora de la filosofía. En una ocasión, asevera Nietzsche que Dios, se entiende Dios en la metafísica, es la hipótesis extrema. Esto es la última y imaginable, la más radical de todas, y por lo mismo también la más osada en su planteamiento. Pues para salvar el mundo del devenir y la contingencia, tenía que suponer nada menos que una razón idéntica e incondicionada, con lo que se arriesgaba a negar el mundo y con ello a invalidarse a la larga a sí mismo. La extrema hipótesis era la más distante y distanciadora de la experiencia efectiva de la vida, y de ahí que imponía muy severas exigencias. Por tanto, razona Nietzsche, el poder alcanzado por el hombre moderno permite ahora una reducción de los métodos de la disciplina, de los cuales la interpretación moral era el más poderoso. Contemplando el caso con perspectiva histórica, diríamos hoy que la metafísica se arriesgaba con esa extrema hipótesis al nihilismo. Y puesto que el problema era de fondo moral, al identificar el ser supremo como el valor mismo de la vida, la única solución solo podía venir de una transvaloración a la contra de la metafísica, la pura y simple inversión del platonismo. La estrategia de Heidegger con la metafísica es bien distinta. Él no puede aceptar la identificación del ser con el valor, ni la supeditación de la filosofía a cualquier política de los valores. Desconfía igualmente de cualquier moral o antimoral, valoración o transvaloración que pueda sostenerse al margen del ser, bien como deber ser o como simple utilidad, ya sea ética o estética. Sin embargo, no por eso, porque cambie de clave hermenética con respecto a Nietzsche, no se aleja Heidegger de la experiencia de la vida, al también muestra que la propia metafísica, bajo una apariencia piadosa, perpetra un asalto radical contra la vida y el ser, colonizándolos bajo el yugo de una cultura de la administración total. La hipótesis extrema, que decía Nietzsche, comienza a presentarse en otro aspecto, como la hipotesis, en sentido platónico, condición incondicional posibilitante de la visión de algo en cuanto presente y manifiesto en su idea. El a priori metafísico no es para Heidegger primariamente axiológico, sino trascendental, no ético, la forma de ver algo reteniéndolo en caracteres que le den fijeza y objetividad. Para ello tiene que mostrarse o hacerse patente en un ámbito ya despejado o abierto, de su ocultación alétheia a la luz soberana del bien. Según Heidegger, esta es para los griegos la obvia experiencia fundamental de la alétheia, de la desocultación del ente. Ambas dimensiones, la desocultación del ámbito y la presencia del objeto en él, estaban implicadas en el desarrollo del mito de la caverna, con un acceso progresivo a niveles cada vez más altos, claros y precisos de visión. Eiston alecestaton apoplegontes, que se dice en la República. Pero a lo largo del análisis platónico del proceso, se produjo, según Heidegger, un cambio en la esencia de la verdad, pues sobre el ámbito de la desocultación y el papel rector de la luz posibilitante, acabó predominando la rectitud o adecuación de la mirada a la idea que se le muestra en lo que es. El bien en sí, en cuanto a principio incondicionado y su luz posibilitante, no dejan de ser una idea y por tanto el supremo objeto de conocimiento, Megiston máximo. No es del caso ponderar ahora la rectitud o no de esta interpretación heideggeriana cuanto su aportación específica a la idea platónica de metafísica, caracterizada por Heidegger como un pensar representativo del ser evidente que deja fuera la luz o el despejamiento claro del ser mismo en su verdad. El Gepekeiner de Sosías
lo más allá del ente, a lo que también se refiere Platón, como recuerdan ustedes, que ha sido la base de toda mística especulativa del ser o del uno, queda al fin reducido a la idea directiva del bien, al negus non magna. Pero esto significa que el proceso de fundamentación queda cerrado en el círculo del ente. Este proceso ontoteológico recibe su acuñación más precisa en la determinación aristotélica de la metafísica como un saber dúplice, in sui weise. De un lado, saber de lo común, koinon, al ente en general, y al todo, hon, de lo ente, y por lo tanto, es el todo, a su fundamento, en la unidad de ese todo en el ente supremo, to acrostaton theio. Se trata, pues, de un sondeo ergründen de los caracteres del ente en cuanto ente, plano fundamental, pero que a su vez remite para su cabal comprensión a la fundamentación de Gründen en un ente supremo, plano trascendente, donde estos caracteres del ente aparecen en grado sumo o perfecto. Ahora bien, esta duplicidad en el modo de fundamentar supone una circularidad de ambos planos, el trascendental y el trascendente, que se presuponen recíprocamente. Pues, cita Heidegger, la unidad de este uno es de tal suerte que lo último, das leste, fundamenta a su manera a lo primero, y lo primero, das erste, a su manera a lo último. Recuerden ustedes que la distinción de Aristóteles, proteron progemas, proteron cazautor, ¿verdad? Prosautor. Esta, digamos, recíproca fundamentación de lo uno y lo último. De lo primero, el proteron, el progemas, y de lo último, como proteron. Hagamos un salto. Permítaseme un breve preludio del tema desde la historia de la filosofía. Será mi breve. Es bien sabido que Descartes modifica aparentemente este círculo por obra de su triángulo ontológico de las tres sustancias, pero al hacer de nuevo de Dios el garante de las verdades eternas, cerraba el proceso con una doble llave de seguridad, como ha mostrado Jean-Luc Marion, la certeza del tópico y la veracidad divina como su definitivo garante. De todos modos, el dualismo cartesiano es el responsable de la separación en el fundamento ontológico entre el ser y el bien, bifurcando así el problema de la fundamentación en dos líneas de dirección opuestas, la ontológica panteísta de la causa sui en Spinoza y la propiamente moral que abre Kant y desarrolla Fichte, bajo la idea de Dios como legislador moral y soberano de la República de los Espíritus. Hasta que Hegel reúne de nuevo ambos procesos, el de la causa eficiente y el de la finalidad, o dicho en otros términos, el del ser y el del bien, y no por casualidad aflora en él de nuevo la idea del círculo, el círculo de los círculos, que se desarrolla a sí mismo hasta la idea absoluta. En este punto culminante que es Hegel, en cuya lógica la ontoteología recibe su definitiva y consecuente exposición, se funde en una la platónica idea del bien con la causa suya, como la determinación más propia del ser de lo ente en su totalidad y consumada unidad, Dios. Solo la idea absoluta es ser, vida imperecedera, verdad que se conoce a sí misma y es toda la verdad. Circulus viciosus Deus, que dijera Nietzsche en plan de crítica. Dios viene a la filosofía en la resolución de mantener y verificar la idea platónica del bien como realidad efectiva del mundo histórico en su plena sazón, en Hegel. Si Nietzsche invierte a Platón, Heidegger hace otro tanto con Hegel, lo vuelve del revés, lo piensa a la contra de la dirección teleológica intrínseca del concepto hegeliano a su consumación como vida inmanente del todo. Y así, guardando la conciencia de lo que se resiste a comparecer como ente, das Sein selbst, según Heidegger, lo preserva en su intacta y simple verdad. En esta idea Heidegger es deudor en medida incalculable de la filosofía de Schelling, y muy especialmente de una obrita über das Wesen der menschlichen Freiheit, sobre la esencia de la libertad humana, a la que dedicó un largo y denso seminario. En esta obrita de Schelling
verdaderamente genial y una de las cumbres de la potencia especulativa, Schelling critica tanto el materialismo panteístico de Spinoza, una de las líneas de fundamentación de Dios, como el idealismo moral kantiano, la otra línea lo que respecta a su respectiva idea del fundamento incondicional. A Spinoza, por su sentido necesitante y cosista de Dios, la archicosa o sustancia infinita, que anega en un ordo rationum el destino de la libertad humana. A Kant lo critica por su concepto general y formal de la libertad que empobrece la vida divina. Dice Schelling, Dios es algo más real que un mero orden moral del mundo y contiene en sí otro tipo muy distinto y más vivo de fuerzas de movimiento que las que le atribuye la mísera sutileza de los idealistas abstractos. Para concluir con aquella tesis, cifra de toda la obra de Schelling, el idealismo es el alma de la filosofía, el realismo su cuerpo vivo. Solo la unión de ambos constituye un todo vivo. Para Schelling, si no se da razón del mal, no se tiene la base para comprender la grandeza terrible de la libertad humana como capacidad para el bien y para el mal. Pero si Dios ha de ser el único fundamento viviente de todo, es decir, tanto del orden de la naturaleza como del espíritu, y también el origen oculto del mal, ha de haber encerrado en su seno un abismo, apulgrones, una potencia de poder misteriosa, dice Schelling. El resto, que nunca se puede reducir a la razón, aquello ni que con el mayor esfuerzo se deja disolver en el entendimiento. Nicht im Verstand auslesen lässt. El resto, que no se deja reducir y que no se deja disolver en el entendimiento. Este Agnum como potencia absoluta y misteriosa de Dios. La propuesta de Schelling iba formalmente dirigida contra Hegel y su absorción de la vida divina en Hegel en el autonomamiento reflexivo del concepto que da cuenta de sí mismo. Heidegger encontró en la posición de Schelling el medio para escapar a la consumación de la ontoteología en el sistema de la lógica hegeliana. Y ahora una brevísima referencia a la muerte de Dios, muy breve. Este filum metafísico-humanismo, permite por lo demás entender el tránsito de la ontoteología griega a la ontoantropología o antropoteísmo moderno, en virtud del principio de inmanencia que convierte al sujeto humano en el fundamento inconcluso veritatis. En esta historia tuvo mucho que ver el cristianismo, al interiorizar sentimental y conceptualmente la trascendencia metafísica del Dios, idea, motor inmóvil aristotélico, y poner expresamente en la voluntad, como hace Descartes, la potencia de la infinitud. El ser capaz de Dios, de la tradición agustiniana, devino así la facultad de tener al Dios idea en la disposición de la voluntad como término ideal del proyecto humano, y por ende el empeño de ejercer en el mundo la soberanía infinita del poder de Dios sobre toda la criatura. Y de ahí provino, cito, a partir de la dominación de la subjetividad, según Heidegger, la organización, Einrichtung y apoderamiento del Mächtigung de la abertura Offenheidende en la objetivación incondicional de todo lo que existe. El Dios del antropoteísmo muere fundamentalmente digerido por la subjetividad demiúrgica del hombre moderno y convertido como la propia metafísica en mundo moral y en civilización científico-técnica. Antes que por la crítica a la trascendencia cristiana, Dios ha muerto por la inmanencia, no menos cristiana, del apetito de Dios transformado en voluntad de sí y autoafirmación del sujeto soberano. Y sobre todo, en la quiebra de la razón metafísica de los ideales y valores que en la modernidad hayan actuado como un sucedáneo de lo divino. La frase Dios ha muerto ha resonado en varias ocasiones a lo largo de la metafísica, pero sus sentidos en cada caso es diferente. En el cristianismo, la muerte de Dios significa la reconciliación de Dios con el hombre mediante el sacrificio
o la alienación voluntaria en frendum de la esencia divina, que sacrifica lo infinito en la kenosis o vaciamiento de su esencia y recíprocamente lo finito que tiene que anularse en su particularidad para poder recibirla. En el surco de esta idea cristiana piensa Hegel especulativamente el misterio de la encarnación como la presencia de lo infinito en lo finito, aboliendo así la separación abstracta entre ambos mundos. De ahí que la muerte de Dios, el misterio del Viernes Santo especulativo, aporte la espiritualización del mundo en la realidad efectiva de la idea absoluta, esa carne, ese mundo. Detrás de la experiencia del Calvario, para Hegel se anuncia la gloria de la resurrección, es decir, el triunfo del saber absoluto y de la comunidad de los espíritus. A diferencia de Hegel, para Nietzsche, en cambio, la muerte de Dios significa la desanimación del mundo, su devastación creciente, en virtud de la objetivación de todo, pero al mismo tiempo la liberación, el despeje del camino del superhombre. Dicho en los términos de Karl Lewis, el anuncio especulativo de Hegel se funda sobre el origen de la fe cristiana y el de Nietzsche sobre el fin del cristianismo histórico y la vuelta a la experiencia griega originaria. Hegel es pues heredero del cristianismo y Nietzsche del libre pensamiento de la Ilustración. Se diría que no es tanto la muerte secularizada de Dios como su asesinato por la obra de la crítica emancipatoria. Sin merma del valor de esta diferencia entre ambas frases, Dios ha muerto en Hegel y Nietzsche, hay no obstante entre ellas, observa Heidegger, una conexión esencial escondida en la esencia de la metafísica, en cuanto en ambas frases se viene a reconocer que la potencia de lo divino, en la síntesis histórica de cristianismo y metafísica, se ha convertido en el mundo moderno. Y por lo mismo, una vez realizada, puede ser juzgada, ya sea en el sí confirmativo del saber absoluto, el sí del asentimiento, o en el no zarastustriano de la disidencia. Así se comprende que en Hegel la nada sea una potencia creadora, constructora de la positividad histórica del presente absoluto, y en Nietzsche la nada anuladora que despeja el horizonte del futuro. Ahora bien, a partir de esta experiencia de la nada y de los valores supremos supersensibles que pone de manifiesto la muerte de Dios, Nietzsche y Heidegger proceden de modo muy diferente. Nietzsche busca en la figura del superhombre aquella forma de la voluntad de poder capaz de crear desde la nada y para la nada, esto es, capaz de destruir su propia creación en aras del mantenimiento de una creatividad histórica incesante. De ahí que pueda verse, así lo creo, en la figura del superhombre la introyección secularizada de una imagen del Dios en la tradición religiosa, la del Dios ocamista, de la suprema potestas creadora, que no se siente constreñido por normas racionales y que trata arbitrariamente al no ser como ser y al ser como no ser. Esto es, que crea y destruye con expresión libérrima de su voluntad de poder. Este reflejo teológico secularizado, que yo encuentro no solamente en Nietzsche, sino en el propio autor del mundo, en Stirner, lo he tratado en otro momento. Bien, decía que este reflejo teológico secularizado se convierte a mi juicio en el prototipo nietzscheano del creador. El poder de crear desde la nada, contra la nada y para la nada, dando la libertad del creador sobre toda norma o medida. En cambio, Heidegger sigue una vía más aquí a la experiencia místico-religiosa, incluso de Eckhart. Apurar la experiencia de la nada, que obra en el seno del ser, como modo de acceder al carácter abisal apocrum que opera en el fundamento. La nada en que Dios crea el mundo, según el maestro Eckhart, y socavar así la pretensión metafísica de erigirlo a Dios en un ente supremo fundamental. Lo que sería, a partir de la conciencia de la nada y de la muerte de Dios, dos vías distintas para una abiertamente crítica, secularizadora, emancipatoria, lo que ustedes quieran, y la otra, una vía ético-mística.
Bien. Pregunto ahora, ¿hay acaso frente al Dios que viene a la idea y se consume en la efectividad del mundo moderno, otro Dios que adviene de más allá de la idea y de más acá de la vida profunda y del ser mismo? De más acá de la vida sería Nietzsche, por ejemplo. ¿Y de dónde y hacia dónde y cómo puede advenir este Dios? No viene ciertamente del deseo, que suele acabar enredándose en sus propios fantasmas imaginativos, ni tampoco del sentimiento, en cuya profundidad parece temblar un reverbero de Dios, pero que se extingue muy pronto, ni de ningún oráculo o revelación ante la que tuviera que ceder la razón humana. Si Dios adviene más allá de la idea, tiene que venir para Heidegger de la penetrante mirada a lo que es, ein Blick in das was ist, que logre tocar el fondo del mundo moderno. Es digno notar que la ocupación intensiva de Heidegger con Nietzsche a partir de la división de su rectorado en 1935 sea simultánea con los primeros cursos que dedica a Hölderlin, 24-35, y con la escritura densa, concentrada, críptica de los Beiträge zur Philosophie, contribuciones en la filosofía, donde está el esbozo matriz de su nueva posición tras la llamada Quere, vuelta o giro, hacia la nueva categoría de Leibniz, y donde va implícito un diálogo con ambos pensadores. Nietzsche y Hölderlin son para Heidegger lecturas sin duda inseparables, como ha señalado Jean Grace. Yo diría que son las dos caras contrarias, la muerte de Dios y la espera, no obstante, de su advenimiento, y a la vez solidarias en su raíz. Crece el desierto, dice Nietzsche, y Heidegger la espera en la noche sagrada. Y Heidegger ensaya tras la Überwindung de la metafísica los primeros caminos de su pensar esencial en diálogo con ella. Llegamos demasiado tarde para los dioses y demasiado temprano para el ser, cuyo poema comenzado es el hombre. Reza uno de los aforismos iniciales de Aus der Erfahrung des Denkens. Este pensamiento está en deuda con la experiencia fundamental de Hölderlin en sus elegías e himnos acerca de un tiempo de penuria en que los dioses están huidos, mientras solo el poeta rastrea las huellas de su paso y espera, y espera, la llegada del Dios que viene, el Kommen de Gott. Significativamente, Heidegger no puede compartir el punto de vista del ateísmo, pues entraña por modo negativo una tesis metafísica determinada. La actitud rigurosa del pensador, dice Heidegger, es persistir en la pregunta como la piedad del pensamiento. Pero ahora no se pregunta Heidegger por el ente, al modo de la metafísica, para buscar su fundamento en un ente supremo, sino que pregunta al ser mismo en su verdad como respuesta a su propio requerimiento o interpelación. ¿Pero qué es el ser? La respuesta heideggeriana suena aquí, en una primera instancia, al éxodo. Él es él mismo, dice, esis es. Pero de inmediato viene su advertencia. No es Dios ni fundamento del mundo. El ser es, pues, más alejado de todo ente y, sin embargo, más próximo al hombre que cualquier ente. Y la razón es muy simple, pues el hombre solo puede estar cabeloente si primordialmente existe en el despejamiento o claro dictum del ser. Su camino lo ha dejado marcado en un texto célebre por multicitado de Brief über den Humanismus. A ustedes que es un texto central en Heidegger. Solo a partir de la verdad del ser se deja pensar la esencia de lo sagrado, las Heidegger. Solo a partir de lo sagrado hay que pensar la esencia de la divinidad. Solo a la luz de la esencia de la divinidad se puede pensar y decir qué debe significar la palabra Dios. Ahora bien, no se trata de una serie de ecuaciones que pudieran ser equivalentes en última instancia, como si el ser y Dios fueran lo mismo, o mejor, o igual. Me inclino más bien a pensar que se trata de un camino de experiencia, no de Erfahrung, no de subordinación ontológica. La serie de implicaciones que aquí establece Heidegger no indican más que el paraje al que debe ser reconducida la cuestión de Dios si se la quiere plantear fuera de la metafísica. Y claro está, habría que añadir también fuera de la religión y su teología dogmática. En un texto del ensayo Die Quere, la
vuelta es muy rotunda la posición de Heidegger. Si Dios vive o permanece muerto, no se decide mediante la religiosidad de los hombres, y todavía menos por las pretensiones teológicas de la filosofía o de la ciencia natural. Si Dios es Dios, acaece a partir de la constelación del ser y dentro de ella. Quizás, tras la época de la autoteología, lo mejor fuera callar en el ámbito del pensar sobre Dios. Como dijo Einstein, Wittgenstein, y como también dice Heidegger en Identität und Differenz, silencio temático sobre Dios como objeto de la fe y de la reflexión. Pero no un silencio escéptico, tampoco místico, sino para alumbrar a través de él, y ya desde otro ámbito, en otro comienzo, según Heidegger, la posibilidad de una nueva palabra. Este fue el camino que siguió Heidegger, marcar como suelo último y irrebasable la experiencia originaria de Ein Ser, la maravilla de las maravillas, se da o acaece ser, como la apertura originaria al ente, y la irreductibilidad de la diferencia ontológica serente a cualquier trama intelectual, acentuando a la vez el límite intrínseco en que el ser, para darse el mundo, necesita reservarse o sustraerse en su propia manifestación. Con lo cual, solo le queda abierto a Heidegger el camino de un pensar esencial en negativo, me-onto-teología. Hablar del ser es el modo indirecto u oblicuo de ser por él interpelados, de corresponderle o dejarse apropiar por su don, y por lo mismo solo es posible referirse en el decir del límite, lo indemne, lo intacto, lo inaproximable, lo indisponible, lo inapropiable, lo inviolable, lo simple, lo sin nombre, que es el lenguaje de la poesía y de toda la teología negativa o apofática. Ante la inviabilidad de una metafísica especulativa y de una fenomenología de lo sagrado, que ya he hecho Rudolf Otto, que conocía a Heidegger bien, pero de la que me distanció muy pronto, te digo que ante la imposibilidad de una metafísica especulativa como la hegeliana y de una fenomenología de lo sagrado, solo le queda a Heidegger acogerse a la palabra de los poetas profetas, los intermediarios, arrojados fuera, afuera, hacia ese medio entre los dioses y los hombres, en cuyo cántico se guarda un eco de su interpelación, Anspruch del ser, y emprender con ellos, en este caso, en la compañía de Hölderlin, su camino de pensamiento. ¿Para qué los poetas en tiempo de penuria? Pero ellos son, dice Hölderlin, cual santos sacerdotes del dios del vino, que de un país a otro, en la noche sagrada, deambulaban. No se trata, como señala Grace, de un eclipse de lo divino, donde no hay memoria ni acaso conciencia, sino de una retirada en la que quedan huellas, trazas, que puede sondar el poeta con su cántico en la noche sagrada. Este es el tiempo menesteroso, comenta Heidegger, porque está en una doble carencia y negación, en el ya no de los dioses huidos y en el todavía no del que viene. Esto lo dice comentando a Heidegger. Pero en el rigor de la noche del mundo, que Heidegger identifica con la divulgación científico-técnica, el Gestell, la misma falta de Dios asiste. En esto está todo, en esta paradoja. La falta de Dios asiste. No es pura ausencia impenetrable, sino una falta que apunta como una señal hacia algo otro. En la era de la noche del mundo hay que experimentar y soportar el abismo del mundo, pero para eso es necesario que algunos alcancen dicho abismo, dice Heidegger. Lo alcanzan los poetas. La experiencia de la penuria en el punto profundo de la medianoche hace presentir aquello que hace falta, como el vacío evoca la presencia o la sombra echa de menos a la luz. Solo de esta experiencia extrema de la necesidad, penuria, necesidad, puede venir la necesidad not pendicare, la necesidad de llegar, de cambiar, de dar la vuelta, vende, y por tanto la orientación. Cito, lo no salvador nos pone en la pista de lo salvo invoca lo sagrado vincula lo divino acerca a Dios. El camino de experiencia se anda ahora al revés, y desde ahí la reversión o vuelta
del pensar hacia la verdad del ser desde el extremo olvido de la diferencia ontológica en el mundo científico-técnico. En su comentario a la herejía de Hölderlin, Chaim Kunz retorno que podría tomarse como, como símbolo poético de la quede heideggeriana. Pero al filo del comentario de Chaim Kunz, comenta Heidegger, lo que permanece a salvo está en su casa, en su esencia. Desde los salvos salvíficos del ser, sein selbst, es posible vislumbrar el resplandor de lo sagrado, las Heidegger. El poeta lo ve aparecer en la luz pura del cielo abierto sobre la cima de los altos cuando vuelva a su hogar. Y así lo comenta el pensador. Cierto que aparece lo sagrado, pero el Dios permanece aún lejano. No es igual lo sagrado es el ámbito en que puede luego aparecer la figura de Dios. Cierto que aparece lo sagrado, comenta el pensador, pero el Dios permanece lejano. Son los mensajeros celestiales de lo sagrado los que acompañan al poeta en su retorno. Ellos le anuncian el Dios que aún falta, pero su falta ayuda, dice el poeta, y comenta el pensador. Ayuda más que toda arma, que toda astucia, que toda sagacidad, pues le da el temple de la sobria espera, Marte, del Dios que viene, del Comen de Lot. En el himno, Die Denk an Feiertage, como el día de fiesta, se vuelve gozosa la experiencia de la noche, a la que Hölderlin llama sagrada, pues solo en ella, en su padecimiento extremo, puede acaecer un bajido de luz, como un claro del mundo. Pero ahora amanece. Yo esperé y lo oí venir, y sea mi palabra lo que vi, lo sagrado. Cuyo parecer se identifica ahora con el entusiasmo de Einstein de la naturaleza originaria que le da vida al todo y que trae con ella la firme ley que es a la vez la entrañabilidad misma. Este es el rasgo común que comparten la poesía y el pensar alemán en la época de Hölderlin. Es la nueva mitología con que sueñan los espíritus más audaces, Schelling, Heidegger, Hegel, Hölderlin, los espíritus más audaces, capaz de hacer vivos y emotivos en la imagen estética los ideales y valores superiores de la libertad y de la comunidad. En este mismo sentido, en el que, por ejemplo, Novalis había hablado de un misticismo de la naturaleza, el proceso de revelación de lo que antes era el elemento íntimo de la naturaleza, la nueva noche sagrada que prepara el alma del día de los dioses, tal y como habrá de cantarlo Hölderlin. Esta es una cita, no he hecho la señal, de Manfred Frank, en un libro que les recomiendo, El Dios venidero, donde hace un análisis exhaustivo de toda esta mitología, neomitología romántica en la que se mueve Hölderlin. Por cierto, Manfred Frank ha escrito otro libro, Dios en el exilio, al que luego haré una referencia, haciendo el mismo tema, pero en el contexto del siglo XIX y XX. En este contexto neomitológico vuelve el dios Dioniso, el dios que renace de su desgarramiento por los titanes, como la promesa de una nueva vida. Dioniso siempre vuelve porque es el dios de la muerte, de las muertes innumerables y de las innumerables resurrecciones, no lo que es. Lo curioso es que el rostro del dios venidero, que en el rostro del dios venidero se mezcla con los rasgos de Dioniso, el del Mesías cristiano, a quien algunos de los poetas y pensadores del romanticismo habían reconocido como el último Dios. El último, claro, está en el orden mitológico o religioso, en cuanto a él, según Schiller, los dioses olímpicos se resumen y disuelven a un mismo tiempo. O bien, como piensa Schelling, en cuanto delimita la religiosidad antigua de la nueva, con la unión de lo finito y lo infinito. Solo está ahí para dibujar los límites. Es el último Dios, después de él viene el espíritu, el principio ideal, el alma que reina sobre el mundo nuevo. Pues bien, así aparece también en la poesía de Hölderlin, en la elegía Brot und Wein, pan y vino, ya es explícito en el mismo título del tema eucarístico. Allá alude el poeta a Cristo en términos inconfundibles que se refieren al misterio de la encarnación. O bien bajó él mismo, tomó la forma humana y culminó y terminó consolador la fiesta celestial. Dice Hölderlin. Cristo se ha ido, pero prometió volver. Dioniso, el dios del vino, se mezcla con el Dios que se quedó en su sangre, con una nueva metamorfosis.
metamorfosis de la misma sustancia del mito. Dionisos, Cristo, Cristo, Dionisos. Ambas historias se funden en la imaginación romántica. Kreutzer, Schelling, Novalis, Hölderlin, por los rasgos comunes del niño divino que más tarde sufre pasión y muerte, de la que no obstante ha de volver. En el himno de Einzige, el único, Hölderlin se atreve a llamarlo por su nombre, el Cristo, al que toma por hermano de Heracles y de Dioniso. Hay todavía uno que busco entre vosotros, aunque más quiero, el último de la estirpe, alhaja de la casa, que ocultáis a vuestro huésped extranjero. Sin tener a la vista esta confusión romántica de Dioniso y el Cristo, no es posible entender en su máxima acuidad la enérgica decisión de Nietzsche, Dioniso contra el crucificado. Es decir, la exuberancia de la vida creadora contra todas las fuerzas reactivas que la menguan y debilitan. Era el intento nietzscheano de deshacer toda posible confusión, dice Nietzsche, en lugar de la salud, la salvación del alma. Es decir, una folie circulaire entre conclusiones de penitencia e histeria de redención. Había dicho Nietzsche del cristianismo, al que había infectado por la veneración platónica por lo ideal, el odio al cuerpo de los gnósticos y el sentido sacerdotal judaico-paulino del sentimiento ascético contra lo fuerte y activo. Hablando en el lenguaje de los tipos psicológicos, frente al pesimismo romántico débil y quejumbroso que encontraba Nietzsche en toda esta tradición que vengo refiriendo, el pesimismo clásico, atrevido, vigoroso, o mejor, un pesimismo dionisiano. Pues bien, frente al Cristo manso y piadoso, apacible, que carga con la miseria de la vida y quiere trascenderla en un rastro de amor, el Dios ligero, bailarín y filósofo, que acepta la tragedia, el sinsentido total del aquecer, con su rueda incesante de destrucción y creación. Dioniso es pues el Dios último, porque es el único que afirma el eterno retorno. Por lo menos este va a ser el cuarto, el último Dios. El último Dios ahora visto por Heidegger, después de este intermedio de diálogo con Hölderlin, al que venía haciendo referencia. Cuando Heidegger habla del último Dios, ya no es Dioniso ni Cristo, ni siquiera una voz, sino una simple seña, wink, un relámpago en medio de la noche. El poema Patmos de Hölderlin se abre con aquellos versos tan citados por Heidegger. El Dios está cercano y es difícil captarlo, pero donde hay peligro, crece lo que lo salva. Ya sabemos que esta cercanía, ardua y paradójicamente esquiva, reside precisamente en la verdad del ser. Pero un peligro añadido proviene de los equívocos que origina esta palabra, el ser, tan manoseado en la metafísica, y de ahí la necesidad de reescribirla al modo arcaico, sein con Y, o de tacharla una vez escrita, o bien de transponerla a una nueva clave, ereinis, el acaecimiento, que no solo indica su carácter temporal e histórico factual, el ser acontece, sino la misma puesta en obra de la diferencia ontológica, ereinis, como un sobrevenir adveniente del ser que es llegada a lo ente, y como reserva o sustracción que es resolución descubridora e encubridora. De todo esto ya indiqué una raíz en Schelling. Se pueden encontrar también raíces teológicas en Nietzsche. Hay un contexto de Nietzsche que agradece este juego de perfil y todo. Y puesto que el Dasein, el hombre, es el lugar en que acontece esta resolución, el acaecimiento, el ainis, que es el ser, es apropiante, pues vereinet o vincula el ser y el hombre en su esencial estar conjunto. Pero donde hay apropiación cabe también la posibilidad de una relación desapropiante, entainet, en que el aquecimiento se dé en forma inauténtica como entainis. Tal es el caso de la figura del mundo que llama Heidegger Besteller y que propongo traducir como dispositivo, armazón, como aquella constelación del ser en que éste acaece en un plexo de relaciones de un poner y disponer objetivante. En la era de la civilización científico-técnica, la noche del mundo. Con lo cual empezamos ya a conectar con Hegel. Este es el peligro por antonomasia, que lo
en lo positivo de lo ente, dispuesto y disponible en y por el dispositivo armazón, hasta el punto de que no se sienta siquiera la ausencia de aquello que falta. Como recuerda el propio Hölderlin, se precisa experimentar la situación extrema de necesidad, para que de ella misma brote la posibilidad de la memoria de lo que cayó en el olvido. Esto ocurre en un instante. Como la aurora despunta en la tiniebla, este caer en la cuenta ocurre como un relámpago, blitz, que enciende la mirada, blick, que orada en un punto de la medianoche. Es el tránsito hacia la otra cara del Gestel, su reverso, al que llama Heidegger Gefühlt, la cuaterna, el ensamblamiento de los cuatro vértices que juegan en el espacio del mundo, tierra y cielo, mortales y divinos. Como ha señalado agudamente Vilela Petit, la figura de la cuaterna se impone a Heidegger en oposición a la esfericidad de la subjetividad que domina en los tiempos modernos. En lugar del concepto absoluto que se piensa a sí mismo, el ser queda ahora en la red de abiertas relaciones conjuntivas propias de la mitad, donde los cuatro extremos de la cuaterna se copertenecen para el surgimiento del sentido. Esquema mitológico, se dirá, como fervindum que es o sobrepasamiento de la metafísica, y lo es, pero a modo de una estructura transversal del horizonte mitológico religioso, susceptible de rellenarse en diversas épocas con diversos contenidos. Se trata de un acaecer del mundo en que le sea posible al Dasein el habitar apropiado cabe el ser junto a las cosas anilladas en el juego del mundo. Más aún, Gefühl es el modo de darse en propio el acaecimiento, de darse en propio, en la doble relación cruzada de tierra a cielo, lo que se cierra y lo que se abre el mundo, y de inmortales y divinos. Esto es, respectivamente, los que pueden asumir su muerte y los que envían el regalo de la medida. Si Gestel es la constelación del mundo inmundo, como en alguna ocasión lo llama Heidegger, Gefühl es el mundo en orden, en que la mitad encuentra su propia medida. No obstante, Gestel y Gefühl no son dos constelaciones sucesivas en el tiempo, pues el Gestel es el escapo en la historia de la metafísica. Esto es fundamental. Estamos en el tiempo terminal. Pensad en el tiempo. Gestel, tiempo terminal. Escapo. No cabe otro después. Digo que no son, sino el escapo de la historia de la metafísica. Y no admite un agujero superador. Lo que admite es un paso atrás de la Ritsui o un paso a través. Dice Heidegger, en el destino visible del ser no se da nunca una mera sucesión uno tras otro. Ahora Gestel, luego Gefühl, mundo y cosa, sino el correspondiente paso, Vorbeigang y simultaneidad del originario y lo tardío. Lo que se da no es sucesividad, sino paso, tránsito, vuelta. Dice, sino el correspondiente paso, Vorbeigang, aquí aparece la palabra Vorbeigang, que luego va a utilizar con el paso de los dioses, y simultaneidad de lo originario y lo tardío. El término Vorbeigang, propiamente paso fugaz en el instante, que abre a otra dimensión, el Andre Enfant, es el que utiliza Heidegger en los Beiträge sur Philosophie a propósito del último Dios. No es siquiera una voz interpelante, que es como ya ha sido más o menos Dios hasta ahora, ¿no? Estilo voces, ¿no? No es siquiera una voz interpelante, tal vez acaso un susurro, mejor una señal para indicar la obertura y la fugacidad de este tránsito. Esta seña, dice Heidegger, en cuanto a acaecimiento, presenta lente en su extremo abandono de ser, Seinsverlassenheit, e irradia a su través, Durchstrahl, la verdad del ser como su lucir más entero. ¿No? Es una seña en el límite, donde se puede experimentar el extremo abandono del ser, Seinsverlassenheit, y por tanto el olvido de Vergessenheit. Y sin embargo esta seña irradia a su través la verdad del ser como su lucir más interior. Para entender este paso tránsito a modo de brillo repentino que se enciende y se desvanece enseguida, puede ayudar a algunos pasajes poéticos religiosos fundamentales.
2 de ellos pertenecen a la tradición religiosa judía. Cuando Moisés a punto de desesperar en el desierto por la inconstancia de su pueblo le pide a Yahvé que le muestre su gloria, este le responde: en cuanto a ver mi rostro, no lo puedes conseguir, porque no me verá hombre alguno sin morir. Mas yo tengo aquí, añadió, un paraje especial mío. Tú pues te estarás sobre aquella peña, y al tiempo de pasar mi gloria, te pondré en el resquicio de la peña, y te cubriré con mi mano derecha, hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no podrás verlo nunca. Están aquí los elementos fundamentales de la situación. Dios mismo elige el lugar y el tiempo propicio. Se cuida de proteger al mortal, y como por un resquicio se deja ver al pasar un instante, fugazmente, por el dorso que se aleja. El otro pertenece al libro primero de los Reyes, pero este no lo sabe. Otros pasajes sobre la seña los toma Heidegger directamente de Hölderlin, a propósito de los dioses huidos, o de Dios que viene y se va, pero todo en un instante, en un punto fugaz. Así, por ejemplo, la elegía Pro-Mumbai, porque no siempre puede contener los sufragios que requiere. Solo a veces soporta la plenitud de la onda. Soñar con ellos es después la vida. Para los mortales, lo divino es un paso fugaz, una seña, porque su presencia no puede contenerse en una frágil vasija. La seña es un indicio, en un punto límite, de que acaece una presencia indirecta, que se sustrae cuando va a darse. Más bien, que nos damos cuenta de ella porque y en tanto se sustrae. No por casualidad, antes de referirse al último Dios, dedica Heidegger sendos parágrafos introductorios al rehusamiento de Hyperbaiden y a la vuelta en el Ereignis, como el marco propio de su presentación. A propósito del aquecimiento, di Ereignum precisa: no se trata ni de huida ni de llegada, tampoco de tanto de huida como llegada, sino algo originario, la plenitud del otorgamiento del ser en el rehusamiento. Aquí se funda el origen del estilo del futuro, dice Heidegger, la contención con respecto a la realidad del ser. El Dios último no es pues el Dios del final, como si en él se anunciara el irse a pique de la constelación de lo divino. Explícitamente afirma Heidegger que el último Dios no significa el final, un ocaso definitivo de lo divino, sino el paso fugaz instantáneo a otra dimensión, a otro comienzo. Salta a la vista el contraste entre la cifra de Jasper, como símbolo que remite a una trascendencia omniabarcadora, y esta seña equívoca, casi evanescente, en que Dios se deja entrever precisamente porque notamos su ausencia, la penuria de su ausencia. No es el final, dice Heidegger, sino el otro comienzo de las posibilidades indecibles de nuestra historia. Y el otro lugar precisa: no es un final, sino el agitarse en sí del comienzo, y con ello la suprema figura del rehusamiento, donde lo que comienza se sustrae a todo asidero, festante, y solo se esencia en el sobresalir de todo aquello en cuanto a futuro, que está ya capturado, sin embargo, en el mismo, etcétera, etcétera. Esto ya lo podemos arreglo, pero al menos quería elegir aquí una página. Hay pues que distinguir el final da sede de lo último, da celeste. Final es para Heidegger, sin embargo, el incesante e inacabable, siempre lo mismo, una vez tras otra, de la repetición de la volatilidad y la trivialidad de lo que hay. Ese es el final. Un final que nunca se acaba. La sede. Lo que llamaba Kundera la insuperable levedad del ser. Llama Heidegger la repetibilidad indefinida de la volatilidad. Ese es el final. El final que nunca se acaba. Es el final hecho eternidad, dice Heidegger. La eternidad es el final que nunca se acaba. Lo último es más bien un escape. Podría decirse que es el punto extremo de un confín, donde se produce la vuelta, y también por ello de una extrema decisión, Entscheidung, sobre el ser y sobre Dios, solo posible en ese límite del escape. Este doble sentido de lo último resuena en el último Dios. No el último de una serie, comenta Otto Pöbel, sino aquel que se muestra tan solo en una frontera irrebasable,
alzando así la experiencia de lo divino a una experiencia última. Y en este sentido la relaciona Pegler con la anticipación de la muerte, un precursar que a todo rebasa. Y es que, al igual que la muerte es un límite que totaliza y define el tiempo mortal, aquí se trata de otro límite interno al ser, Sein, en su erágnis, en su resolución descubridora y ocultante, lo que implica el límite en el tiempo de su aparición como ser deluente y también de su sustracción por reserva en su mismo darse o aparecer. Ahora bien, la forma extrema del mundo original en la metafísica, reducción de la verdad del ser aluente, es el mundo de la civilización científico-técnica. Luego, en el límite mismo, ha de estar la posibilidad de girar. Pero girar es volver al revés, es decir, es el mismo mundo de la técnica, en tanto es reapropiado en una nueva actitud que tiene conciencia de lo misterioso que le escapa. Es decir, de que la técnica no debe ser la comunicación del mundo, etc. Lo que nosotros experimentamos en el Gestel como constelación del ser y del hombre a través del mundo técnico, dice Heidegger, es el preludio, Vorspiel, de lo que se llama Ereignis. Sigo leyendo a Heidegger, sin embargo, no permanece necesariamente en su preludio, pues en el Ereignis reside la posibilidad de que el Gestel desaparezca en un aquecimiento más originario. Hay Abverliefens Ereignis. Es el tránsito al Gefühl. El paso fugaz y repentino del uno al otro continuo acontece justamente en el punto extremo en que el Gestel, experimentado en su extrema penuria, se abre como en un relámpago al otro comienzo, al mundo del Gefühl, como la noche, en su punto extremo de tiniebla, comienza a clarear. Relampaguear, Blitzen, es conforme a la palabra y a la cosa, mirar, blicken, precisa Heidegger, mirar al fondo, hasta que la propia mirada borrada la noche. En el peligro del que fare, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y como punto final, porque obviamente, aunque anoche anduve haciendo una reducción muy drástica de todo esto, pero estaría buscando un párrafo para terminar. Este paso fugaz acontece no solo de repente, sino en el instante, en el punto, acontece o no acontece. Está aquí abierta la posibilidad del sí y del no. En el punto en que, según la tradición filosófica, el tiempo toca lo eterno. Pero aquí no se trata de un hapas, de una vez para siempre, ni de un tránsito a una dimensión supratemporal. Tampoco, como ha hecho notar Pegler, ni el instante como puerta de la eternidad al modo de Nietzsche, abriendo el eterno retorno, ni el instante como salto al eterno, según Kierkegaard, sino como abertura a otro modo de estar en el tiempo, de existir como Dasein en el otro comienzo. En Heidegger es Hölderlin quien indica el camino. La Ewigkeit, la eternidad, no es eternitas, recoger en un orden permanente lo temporal disperso. Tampoco es sempiternitas, infinita voluntad. Es más bien el paso fugaz, planificado en cada caso y abruptamente en el instante. De otro lado, la salida de la metafísica obliga a pensar a Dios en la constelación del ser, no ya como un ente supremo en la eternidad de la presencia a sí mismo, sino como un Dios en el tiempo y por tanto finito como el propio ser, en cuyo entremedio, Sitchen, aparece y desaparece, y como tal un Dios que muere. De ahí el sorprendente texto sobre que ha llamado la atención Otto Pegler. El más formidable júbilo debe ser la muerte de un Dios. Solo el hombre tiene el rasgo distintivo de estar ante la muerte, porque el hombre es instante, insterit en el ser. La muerte es el supremo testimonio del ser. En este contexto tiene sentido la tajante afirmación heideggeriana. Aquí no acontece ninguna salvación. Keine Erlösung. Esto es, en el fondo, la salvación, dice él, es derribamiento, Niederwürfung, del hombre, sino la implantación, el Selbstum, en la esencia más originaria en el ser mismo, el reconocimiento de la pertenencia del hombre al ser a través de Dios. Si ya el mortal es el que puede en su muerte, bueno, entonces aquí hay una última reflexión, que luego continúa en estas páginas, en ese
ya es el mortal el que puede su muerte, cuando puede hacerse cargo de ella y orientarse por ella, vamos a negar a Dios la posibilidad de asumir su muerte al modo divino que es el propio don, el don transformante. Súbitamente hemos sido devueltos a la decisión nietzscheana, o Dios o el crucificado. En ambos casos se trata de un Dios que muere y que renace. Un Dios que muere es aquel en cuyo desgarramiento no deja de afirmar la vida, Dioniso, o aquel en cuyo sacrificio se regenera la vida. Se comprende que Hölderlin hubiera confundido las acciones de uno y el otro, pero al menos no dejó de identificarlas por un rasgo sobresaliente, el amor. Pero con esto hemos saltado definitivamente fuera de la metafísica ontológica, que conoce demasiado al Dios del orden como para ponerlo en su servicio, pero es insensible a la experiencia propia de la poesía y de la mística. Y a continuación pues venía una digresión sobre cómo entiende el amor y vive tanto Heidegger como Hölderlin y como el propio Nietzsche.